Hola, hola tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes. ¿Me confirman que pueden escuchar, por favor? Buenas tardes, Lixi, ¿se escucha? Bueno, muchas gracias. Excelente. Bien, vamos a dar inicio entonces a la sesión de hoy y vamos a comenzar, bueno, remitiéndonos a la plataforma virtual. Voy a mostrarles aquí en pantalla, ¿ok? Voy a mostrarles aquí que ya hemos iniciado en la plataforma de Canvas el bloque de aprendizaje o comúnmente llamado cómputo 3. Y estamos en la semana primera de ese cómputo y ya vamos a dejar, digamos, a un lado, por haberlos superado, los temas relacionados con los medios de impugnación. Es decir, vamos a entender que los medios de impugnación, llámese recursos o revisión de sentencia firme, ya han sido objeto de comentarios, de explicaciones, de análisis, de estudio, de algunas prácticas incluso, como son la redacción de escritos en donde se interponen recursos o la revisión misma, y que por ende ya han sido objeto de estudio por parte de nosotros y ya más o menos podemos tal vez no manejarlos, digamos, con perfección, pero por lo menos ya tenemos una idea y ya sabemos dónde buscar en caso de necesidad. Hoy vamos a entrar al otro componente, llamémoslo así, de esta asignatura, como lo son la ejecución forzosa de las resoluciones judiciales. Y para ello, pues se ha preparado ya, digámoslo así, algunos materiales para que ustedes puedan estudiarlos. Déjenme conectarme a la red, que no estaba con el teléfono, pero ahora ya voy a ver si tengo una mejor señal con Wi-Fi. Ahora sí. Bien, les decía que en esta semana 14, que es la semana en la que nos encontramos ahorita, la temática es principios de la ejecución forzosa, títulos y competencia. Es decir, vamos a comenzar, obviamente, desde el principio, y ese principio está constituido por los principios que regulan en nuestro código la ejecución forzosa de las resoluciones que lo son, es decir, que son títulos de ejecución. Vamos a aprender cuáles son precisamente esos títulos, tanto nacionales como extranjeros, y vamos a hablar un poco con relación a la competencia de los tribunales, es decir, a quién le corresponde la ejecución o este proceso o fase o etapa posterior a la resolución, en la cual pues se va a hacer efectivo, a realizar, a poner en obra lo resuelto o lo acordado según el caso, porque entre otras cosas vamos a aprender que no solo las sentencias son títulos de ejecución, sino también los laudos arbitrales y además algunos acuerdos o transacciones que son producto de la libre determinación y voluntad de las mismas partes, pero que han sido aprobados y homologados por un tribunal, incluyendo dentro de este rubro los acuerdos tomados en conciliación. Son ejecutables también las multas que se imponen dentro de un proceso, a las multas judiciales, y también vamos a aprender que son ejecutables a las planillas de costas judiciales. Es decir, hay una, digamos, una cantidad limitada, por supuesto, pero en todo caso enumerada, de títulos que perfectamente pueden
causar una ejecución. Bien, dentro de eso se han preparado para ustedes algunos recursos de lectura que se espera que ustedes los puedan leer y analizar, incluso utilizar algunas herramientas, algunos instrumentos de aprendizaje que les permitan consolidar este conocimiento, esta información, tratar de encontrar supuestos hipotéticos en los cuales poderse aplicar este conocimiento, para que así, mediante este esfuerzo individual que ustedes puedan realizar en sus espacios que han señalado para ese efecto, ustedes puedan aprender, porque esa es la idea, ¿no? Que ustedes aprendan y que en la medida de lo posible puedan hacerlo por ustedes mismos. Hay un par de videos también sobre cómo se ejecutan las sentencias en México, y hay otro de cómo se da la ejecución en España. Entonces estos videos son de YouTube, ustedes pueden a través de estos vínculos verlos también y sacar de ellos algún provecho. Y por supuesto el famoso Código Procesal Civil y Mercantil comentado, que nosotros utilizamos en realidad como libro texto prácticamente, ¿no? Porque es una obra muy valiosa, muy interesante, de autores reconocidos y que nos explican poco a poco, llamémoslo así, las disposiciones normativas que encontramos en nuestra legislación. En la página que siempre se prepara sobre la semana, pues aquí aparecen también las indicaciones correspondientes. Dice esto: en esta semana daremos inicio al estudio de la ejecución forzosa de las sentencias, más bien de las resoluciones que posibilitan o que dan la base para la ejecución. Se les pide, por supuesto, que comiencen leyendo los artículos pertinentes, que en este caso solamente van del 551 al 563, que son las disposiciones objeto de análisis, durante la presente semana, y acto seguido se les pide leer en el comentado las páginas 648 a 664, en la que este autor suramericano, Santiago Garderes Gasparri, nos da una excelente explicación sobre estos artículos. Y también, ya se los comenté, los videos de YouTube, el primero por una jueza de un tribunal mexicano y el segundo por un catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona. Con relación a la actividad evaluada, esta vez no lo será sumativamente, solo formativamente. Obviamente eso significa que ustedes tienen que hacer la actividad evaluada no pensando en una nota, ¿no? Sino más bien para medir su nivel de aprendizaje, y como siempre cualquier duda o consulta por los medios usuales. Así que eso sería lo que se ha preparado. Recuerden que esta semana las dos sesiones serán virtuales, tanto la presente como la que vamos a tener el día jueves. Y aquí pues está lo de la actividad evaluada, que es un cuestionario. Un cuestionario, creo que son, si mal no recuerdo, preguntas de verdadero o falso, que únicamente pretenden determinar qué tanto recuerdan de lo que han estudiado concretamente en el código. No tienen, digamos, un momento específico en que lo van a hacer, pero eso sí, cuando ya decidan que van a hacer esta prueba, ella tiene una duración máxima de 100 minutos y lo pueden hacer en cualquier momento, eso sí, antes de la medianoche del domingo en que termina la presente semana, porque a esa hora se va a cerrar. Bien, ¿alguna pregunta en relación con los contenidos que se han publicado en Canvas? Jóvenes, ¿aún? Bueno, siendo que no tienen ninguna interrogante, lo que vamos a hacer en esta tarde, fíjense bien,
es que vamos a leer código. Vamos a leer y vamos a tratar de ir dando algunas explicaciones en relación con el código. Y por supuesto, vamos a comenzar. Sí, dígame, si tiene alguna pregunta la puede hacer con total libertad. Bien, les decía. Sí, dígame, Miguel, le escucho. Úpale. Probablemente su conexión a internet esté fallando. Incluso creo que se desconectó. Sí. Bueno, espero que se vuelva a conectar. Porque aparentemente no tiene una buena conexión. Bien, vamos a hacer lo que hemos hecho en otras ocasiones, y es que vamos a permitir que ustedes, por asignación que yo les haga, activan el micrófono y leen la parte que se les pida leer. Comenzando con el artículo 551, pero déjenme ver si puedo hacer más grande la letra. Yo creo que así ya es un poco más visible para ustedes. Bien, comencemos con Marina. Marina, active su micrófono, por favor, y ayúdeme a leer esta parte inicial, el artículo 551 incluso. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Artículo 551. Consentida o dictada ejecutoria, en su caso, respecto de uno de los títulos que lleva aparejada ejecución, y vencido el plazo que se hubiere otorgado para su cumplimiento, se procederá a hacerla efectiva a instancia de parte. Concluya, por favor. Sí. Vencido el plazo, se hubiera otorgado para su cumplimiento, se procederá a hacerla efectiva a instancia de parte, de conformidad con las reglas que se establecen en este código. Muy bien, muchas gracias. Este artículo 551 es el primero de tres, que forman el capítulo primero del título primero de este libro quinto. O sea, estamos estudiando el libro quinto del Código Procesal Civil y Mercantil, que se titula La ejecución forzosa. Y en el título primero, llamado Disposiciones Generales, encontramos como capítulo 1 los principios de la ejecución forzosa. Y como les repito, tiene 3 artículos: el 551, el 552 y el 553. Bueno, dicho eso, el primero de los principios se denomina acceso a la ejecución forzosa. Esto podríamos entenderlo como equivalente a derecho a la ejecución. Es decir, de nada sirve, o de muy poco, tener en nuestras manos un título de ejecución que por excelencia dentro de esa categoría cae la sentencia firme. De nada sirve, repito, o de muy poco tenerla si no la podemos hacer eficaz, si no la podemos hacer efectiva, si no podemos obtener materialmente la ventaja o la satisfacción que esa resolución proporciona al que se ha constituido como un acreedor dentro de ella. Porque recordemos que aquí estamos hablando de prestaciones. Desde que inicia un proceso civil y mercantil estamos hablando de una pretensión, es decir, de una parte que, frente a la otra, pretende el cumplimiento, la observancia, la satisfacción de un interés que se traduce en una prestación. Prestación que, como lo hemos aprendido desde el derecho obligacional, puede consistir en dar, hacer o no hacer una cosa.
Entonces, si yo tengo en mis manos una sentencia que me ha resultado favorable, pero no la puedo ejecutar, en realidad no he sido beneficiado, digámoslo así, no he sido favorecido con nada. Es decir, esa tutela judicial efectiva que está garantizada en la Constitución misma no tendría sentido, no tendría eficacia, no tendría valor alguno, valor pecuniario. De tal suerte que ese acceso a la ejecución bien podemos perfectamente categorizarla como un derecho que tiene aquel que se beneficia. Derecho que como tal, fíjense bien, se ha establecido en beneficio exclusivo del acreedor y por ello resulta renunciable. Es decir, si el acreedor constituido en el título de ejecución quiere, insta la ejecución. Si no quiere, no la insta. Eso es lo que significa esta partecita dentro del artículo que dice a instancia de parte. O lo que es igual, no puede un juez oficiosamente iniciar la ejecución forzosa, sino que tiene que requerir, o mejor dicho, tiene que esperar el tribunal a que la parte interesada en ello promueva, inste, solicite la ejecución. De tal manera que si la parte interesada no lo hace, el juez no podría tampoco hacerlo. Repito, no se puede iniciar oficiosamente. Sin embargo, y eso resulta muy interesante, una vez iniciada, hay disposición legal que faculta a los tribunales para poder continuar el trámite o las diligencias de ejecución de manera oficiosa. Vamos a ver si podemos encontrar un poquito más adelante ese artículo. Está por aquí. Acumulación, despacho de ejecución. Impulso. Aquí está. Fíjense ustedes que no deja de ser interesante, a pesar de lo ya dicho, de que la ejecución forzosa solo puede ser iniciada a petición de parte, pero una vez iniciada, hay un impulso oficioso del procedimiento. Así lo dice el artículo 576. Cuando en su parte final de este inciso, o de este, inciso único, dice en adelante, el juzgador impulsará de oficio el procedimiento, ordenando las actuaciones que fueran necesarias, para que el ejecutante reciba lo que le corresponda. Dicho en palabras más sencillas, este, llamémosle procedimiento, esta fase del proceso llamado ejecución forzosa, si bien es cierto, no puede iniciar de oficio, una vez iniciado, sí puede continuar de oficio, tal como lo dice el artículo que recién leímos, 576, en el sentido de que una vez dictado el despacho de ejecución, sin que se lo pidan, es decir, oficiosamente, el tribunal puede y debe impulsar el procedimiento ordenando las actuaciones de ejecución que resulten indispensables y necesarias para que el ejecutante sea satisfecho en su pretensión de ejecución. Entonces, lo primero que aprendemos pues del artículo 551, bueno, es que es un derecho que tiene el ejecutante, es decir, aquel que ha sido constituido como acreedor, que no se puede iniciar este proceso o procedimiento, mejor dicho, de ejecución, si no es a instancia de parte.
Otro, llamémosle, componente de este principio es que debe haber ya, digámoslo así, aunque esto admite excepciones, digámoslo como regla general, la decisión ya debe estar firme. Y digo como regla general porque hay una excepción, y la excepción se denomina ejecución provisional. Esto, por supuesto, resulta ser una novedad en el sistema procesal nuestro y también en el de otros países, por cuanto antes de, digámoslo así, el dictado de este código, no se podía ejecutar una sentencia a menos que ya fuera inamovible. Es decir, que ya hubiera alcanzado un estado de firmeza, que ya no hubiera posibilidad, mediante un recurso, de que se pudiera revocar o cambiar o modificar el contenido intrínseco y esencial de la sentencia. Es decir, solo se podían ejecutar sentencias firmes. Y eso sigue siendo así como regla general, es decir, en principio. Pero, por excepción, se admite también, aún en nuestro país, la ejecución provisional de las sentencias, que en su momento la vamos a estudiar. Y que de entrada, lo que les podría yo anticipar respecto de ella, es eso, ¿no? Que hace gala de su nombre, es provisional. Y que si como resultado del recurso que todavía está pendiente, la sentencia se llegara a modificar o a revocar, entonces las cosas tendrían que volver al estado que tenían antes de esa ejecución provisional, con obviamente la correspondiente indemnización de daños y perjuicios que podría ello provocar. Y por otro lado, para que se pueda efectivamente suspender, digámoslo así, por parte del ejecutado esa ejecución provisional, o como quien dice, para que no se pudiera dar, hay en juego, o para que se pueda dar por su parte, hay en juego la constitución de una garantía o de una caución. Es decir, ejemplo, yo quiero, como ganador, como triunfador, como aquel que resultó designado acreedor, yo quiero ejecutar provisionalmente una resolución que todavía no está firme porque hay un recurso que está siendo estudiado por el Tribunal Superior, pero yo quiero ejecutarla de manera provisional. Entonces la ley me impone la necesidad de una caución o una garantía para que, en caso de que la resolución se revoque y que por ende la ejecución no proceda, entonces yo tenga que indemnizar cualquier daño o perjuicio causado precisamente por esa ejecución provisional. Y yo creo sinceramente que eso es motivo suficiente para esperar, para recomendar que es mejor esperar a que la resolución esté firme, es decir, que ya no admita más recursos. De tal suerte que cuando este artículo 551 dice consentida o dictada ejecutoria, hace referencia a la regla general. Entiéndase, a aquellas decisiones que ya han alcanzado firmeza y que por ende ya no se van a modificar por efecto o consecuencia de un recurso que se haya interpuesto. Consentida es porque el que perdió, el que fue constituido como deudor, pues digamos, no hace nada por modificarla. La consciente manifiesta, expresa o tácitamente que está de acuerdo y deja pasar el plazo que se le da para poder meter un recurso y no lo hace. O mete un recurso, pero resulta que el recurso le resulta desfavorable, ¿no? Es decir, la sentencia que le perjudica en sus intereses es confirmada por el Tribunal Superior en grado y por ende ya se declara ejecutoriada
o como quien dice, ya se puede ejecutar, porque eso es lo que el término significa. Una resolución ejecutoriada equivale a que ya se puede perfectamente ejecutar sin mayor problema. Esto me parece también muy interesante y es como un componente diría yo, que el código da para las sentencias de condena, y es el componente llamado plazo. Fíjense ustedes que resulta a partir de este artículo 551, resulta interesante destacar que, aunque no lo diga expresamente otros artículos del mismo código, aunque no lo diga literalmente, pero este artículo sí lo da a entender de una manera, a mi juicio, bastante clara, y es que habría que otorgar al condenado, llamémoslo así, habría que otorgarle un plazo razonable para que cumpla voluntariamente con lo resuelto en la sentencia. Espero estarme explicando. Es decir, la sentencia de condena debería, a partir de lo que dice este artículo, en la parte que estoy señalando, debería contener un plazo. Y es que, ¿por qué no decirlo? Una sentencia condenatoria puede dar la pauta para varios escenarios. Yo pensaría que, a pesar de que hubo proceso, a pesar de que hubo controversia, a pesar de que hubo una pugna o una lucha, ¿no?, entre iguales, provocada obviamente por un desacuerdo con la pretensión, y fue necesaria una sentencia, pero todavía cabe la posibilidad de un cumplimiento voluntario. Es decir, no debemos in limine descartar que el condenado pueda cumplir voluntariamente con lo resuelto por el tribunal. Y por ello es, otra vez, que resulta muy viable, muy práctico, muy sensato el conceder un plazo para el cumplimiento voluntario de lo resuelto en la sentencia. Y por eso es que dice este artículo, y vencido el plazo que se hubiera otorgado para su cumplimiento. Como quien dice, señores jueces, por favor, otorguen un plazo en sus sentencias, otorguen un plazo para que el condenado pueda cumplir voluntariamente. Ahora, si vencido ese plazo, que obvio, ¿no?, tendría que existir para poder vencer, vencido ese plazo, se va a proceder a instancia de parte a hacerla efectiva. Y es para ello que el código proporciona estas reglas, las cuales nosotros necesitamos aprender. Entonces, primer principio de la ejecución es el acceso o derecho a ella, a instancia de parte, sobre la base de que la sentencia por regla general ya ha quedado firme y que ha vencido el plazo que se otorgó para su cumplimiento voluntario. El segundo principio se titula literalmente principio de completa satisfacción del ejecutante. Y esto lo que significa básicamente es que el derecho del ejecutante a la ejecución solo terminará cuando haya quedado completamente satisfecho. En otras palabras, la idea de este procedimiento, de esta fase de ejecución dentro del proceso, que para muchos, incluso para nuestra sala, me parece, si mal no recuerdo, es un proceso administrativo confiado al órgano judicial, pero en todo caso administrativo. La idea es que el ejecutante, el acreedor de la obligación impuesta en la sentencia, en el acuerdo, etcétera,
sea completamente satisfecho. Que no haya, como quien dice, nada pendiente. Que él reciba el cumplimiento de su pretensión de manera completa e integral. Pero esta primera parte tiene un significado especial cuando dice se llevará a efecto en sus propios términos. Vean, aquí vamos a recordar cuando se habla de el cumplimiento de las obligaciones, lo que significa que este tema pertenece a aquella asignatura de las obligaciones. Cuando se menciona que todo acreedor tiene derecho como tal a que su deudor cumpla con la prestación que, como ya lo dije, puede ser dar, hacer o no hacer, en una manera no solo oportuna, sino también completa, integral y en naturaleza. Esta frase, en naturaleza, lo que implica es que el acreedor no está, llamémoslo así, no puede ser colocado en una posición de recibir cosa distinta de la que se le debe. Pero ojo, a menos, por supuesto, que él quiera. Esa aclaración resulta muy útil. A menos que él quiera. O sea, no se le puede constreñir por parte del deudor a recibir cosa diferente de la que se le debe. Por ejemplo, si la deuda consiste en un vehículo, pues lo que el acreedor va a recibir es el vehículo que se le debe, no un vehículo diferente, no un terreno, no una suma de dinero, por muy equivalentes o incluso, aunque sean de mayor precio o de mayor valor que el objeto que se le adeuda. Es decir, un cumplimiento por naturaleza, o como lo dice este artículo, en sus propios términos, significa que no se admite a menos, insisto, que el acreedor acepte cosa diferente de lo que se le adeuda. Y en este caso, lo que significa es que así como lo dicta el título de ejecución, así tendría que cumplirse. Eso es lo que significa en sus propios términos, o sea, en naturaleza, literal, tal y como se ha consignado en el título. No puede, repito, el ejecutado ofrecer y pretender cumplir con cosa diferente, lo que se llama algo equivalente o por equivalencia. No se puede. No se puede por regla general, porque la excepción es cuando el acreedor está de acuerdo. En este caso, cuando el ejecutante está de acuerdo. Si al ejecutado la condena dice, condénasele a pagar $10,000, pero no teniendo el efectivo, llega a un convenio con el ejecutante y le dice, mire, ¿sabe qué? Yo tengo una casita por ahí, ¿verdad? Y yo creo que ya arregladita, usted la podría vender en un buen precio. ¿Qué le parece si en lugar de los $10,000 le doy o le pago con la casita? Si él está de acuerdo, ¿por qué no? No hay ningún obstáculo, ningún inconveniente, ninguna prohibición para que de común acuerdo pueda recibir cosa distinta de la que se le debe. Pero distinto es que él no quiera y que el ejecutado formule esa pretensión ante el tribunal diciendo, señoría, yo quiero y exijo y pido que en lugar de los 10,000 a que se me condenó, se me acepte pagar con una casa. Eso no se podría, porque es un derecho que el ejecutante tiene a que la ejecución se realice en sus propios términos. Entonces, si él no está de acuerdo, no hay, como quien dice, posibilidad de que se pueda lograr esa forma en equivalencia. Tendría que ser por naturaleza. Además, y esto muchas veces nosotros no lo reclamamos,
yo le aseguro que de cada 100 casos, tal vez en los 100 no se reclama, no sé por qué. Probablemente porque no tenemos, digamos, conciencia o conocimiento de que es un derecho del ejecutante a ser indemnizado por los daños y perjuicios sufridos en razón del incumplimiento. Es decir, no debería el ejecutado, el deudor, quedar indemne. O como quien dice, bueno, lo condenaron a 10,000 y después de la ejecución, incluyendo ya tal vez el embargo, la venta en pública subasta, o sea, no incluir los daños y perjuicios causados en razón del incumplimiento, creería yo que es por desconocimiento del derecho que se tiene a ello. Entonces, tomen nota de que si ustedes alguna vez representan a un acreedor que está en concepto de ejecutante, pues tienen derecho a incluir los daños y perjuicios que ha sufrido ese ejecutante en razón del incumplimiento, y no importa si ese incumplimiento se debe a dolo o intención positiva de causar un daño a la persona o propiedad del ejecutante, negligencia que equivale a culpa, morosidad o cualquier contravención al tenor de la obligación que se ejecuta. Es decir, es un derecho que el ejecutante tiene. Ojo, y aquí quizás está el meollo del por qué no se reclaman, y es porque hay que acreditarlos. Es decir, usted tiene que probar que efectivamente ese incumplimiento causó daños y perjuicios, y obvio que hay una relación de causalidad directa entre el incumplimiento y esos daños. Entonces, como normalmente el aspecto probatorio también es muy deficitario, es decir, no tenemos mucha claridad en cuanto a cómo probar, cuáles son los medios de prueba que podríamos utilizar, y por ahí podría tal vez explicarse el por qué no los pedimos, porque sentimos muchas dudas e inquietudes en cuanto a cómo acreditarlos. Y es allí quizás la debilidad que tenemos como litigantes, y el área en la cual podemos mejorar, obviamente a través de un estudio un poco más especializado del tema, para poder en su momento incluir los daños y perjuicios sufridos en razón del incumplimiento. Fíjense que otra para mí inconsistencia le llamaría yo, es que cuando se va a reclamar, digamos, los gastos en que ha incurrido el ejecutante para obtener una resolución favorable que luego se pueda ejecutar, lo remite al arancel judicial. Yo les invito a que ustedes busquen el arancel judicial y lean un poco en él cuáles son las cantidades de dinero que según arancel tendrían que pagarse a los abogados por los distintos litigios en los que intervienen. Repito, cantidades según el arancel judicial. Arancel da la idea de una tabla tarifaria, es decir, de una lista de valores, de precios, como que dice, por intervenir en un proceso ejecutivo, si el valor que se está reclamando es tanto, se debe cobrar tanto. Si es un proceso común, dependiendo del valor, se va a cobrar tanto. Si hay oposición, se va a cobrar esto. Si no hay oposición, se va a cobrar esto otro. Por un embargo, se va a cobrar esto aquí. Por qué sé yo, por un depósito, el depositario va a cobrar. Arancel judicial que data de hace mucho tiempo y que no ha sido actualizado. Me atrevo a decir que incluso esos valores están expresados en colones todavía, a pesar de que hace 21 años que nosotros cambiamos prácticamente nuestra moneda por la moneda de los Estados Unidos, y creo que todavía está en colones.
Entonces, eso también desmotiva, porque yo no podría, digamos, como ejecutante, llegar con el juez y decirle, mire, como perjuicios o como daños que mi patrimonio ha sufrido, está lo que le he pagado al abogado. Y al abogado yo le he pagado, por decir algo, $2,000. Entonces yo quisiera que esos $2,000 me sean, como que dice, pagados, me sean indemnizados por el ejecutado. Pero entonces le va a decir, no, pero es que mire, fíjese que según el arancel, lo más que le podía cobrar el abogado eran 200 colones. Vean la diferencia. De $2,000, que fueron los que efectivamente cobró, según arancel, 200 colones. Tal vez, digamos, el ejemplo es así como muy extremo, pero vean el arancel. Vean el arancel para que puedan ustedes sacar sus propias conclusiones. Y repito, esta podría ser otra razón por la cual es como desanimante, ¿no? Resulta obvio también que ningún abogado va a querer que se revele, que se dé a conocer cuánto es lo que tenía que haber cobrado, según arancel. Pero afortunadamente el arancel es precisamente para casos como este, en donde se van a reclamar judicialmente, pero no para establecer con poder de imperio lo que un profesional del derecho deba en realidad cobrar. Es decir, no es coactivo. O sea, no es que a uno como abogado le diga, mira, lo que tienes que cobrar es lo que dice el arancel. Y no puedes cobrar por encima de lo que dice el arancel. No, afortunadamente no es así, porque si no, no habrían abogados. Créanme, nadie en su sano juicio va a trabajar un caso cobrando lo que dice el arancel. Eso es absurdo, eso es ridículo, imposible. Nadie en su sano juicio lo haría. Bueno, espero. Espero. Ok. El tercero de los principios contenidos en este artículo es el de la prescripción. Así se titula, prescripción. Y aunque es cortito, voy a pedirle a iPhone de XG. A ver, ahí se va a... Lick. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya tiene mejor conexión por lo que veo. Sí, Lick, sí. Sí, de hecho estaba leyendo la ley de arancel judicial y es que en Colonia está licenciado esa cuestión. Es aberrante, o sea, imposible pues cobrar ese tipo de honorario. Sí, así es, definitivamente. Por eso es de que muchas personas, obviamente, ¿no? Como abogado, y yo no voy a tener mucho temor, mucho resquemor de decirle a mi cliente, ay, ¿sabe qué? Le voy a recuperar los honorarios. O sea, es imposible. O sea, ¿cómo le voy a recuperar los honorarios? Imposible. Y como le repito, si usted llega con esa tesis ante un juez, yo quiero por favor que se le agregue allí lo que yo le pagué al abogado, le van a decir, sí, con mucho gusto, pero conforme a arancel. No le podemos autorizar aquí como parte de la indemnización más de lo que dice el arancel, aunque usted le haya pagado por acuerdo de voluntades más al abogado. Porque eso siempre va a ser así, siempre el abogado va a cobrar muchísimo más de lo que dice el arancel. Probablemente la solución es complicada. Porque, ¿cuál creen ustedes que sería la solución? Ok, vamos a actualizar el arancel, pero junto con la actualización lo vamos a volver obligatorio. También caeríamos en un problema. También caeríamos ante un problema. Porque, honestamente, creería yo de que no hay manera en este mundo de decirle a un profesional liberal, como un médico, un abogado, un ingeniero, cuánto cobrar. O sea, yo creo que sería atentatorio contra el ejercicio liberal e
e incluso quizás contra la libre contratación, porque es prestación de servicios profesionales. Entonces, me pareció ver una preguntita aquí en el chat, déjenme ver si la puedo encontrar. ¿Qué se me ha hecho? Ya sé por qué. Tengo que reducir el tamaño de esto. Aunque se haya firmado un contrato de servicios profesionales. Bueno, de hecho, contrato de servicios profesionales podríamos decir que existe cada vez que dos personas, uno de ellos es un profesional, el otro tal vez también, pero de otra área, pero podría tener esas dos modalidades de ser un contrato por escrito y un contrato verbal. Me atrevo a decir que contrato siempre hay, ¿verdad? Lo que pasa es de que a veces se consigna por escrito y a veces no. A veces verbalmente se pacta, ¿verdad? Sí, pues claro, yo como abogado, por supuesto que le puedo llevar su caso y le voy a cobrar tanto. ¿Usted está de acuerdo? Y la manera de pagarme sería la siguiente, pues al principio me dar un porcentaje que por lo general es el 50% y el otro 50% lo podemos dejar para el final. Incluso se lo puedo yo pactado aquí, pues contra resultado. Si el resultado es favorable, usted me paga. Si no, pues no me paga. Y yo me quedo solamente con el 50% por el trabajo realizado. Entonces, esa podría ser una forma, repito, de contratación de servicios profesionales de carácter verbal, que por supuesto es lícito. No le veo yo ningún problema, aunque es muy recomendable, por sanidad, para todos los involucrados, consignarlo por escrito. Pero como les repito, quizás por fortuna, no estamos vinculados al arancel, no estamos vinculados como profesionales y podemos cobrar lo que consideremos conveniente y obviamente siempre y cuando la persona esté de acuerdo, ¿verdad? Ahí tenemos total libertad, no hay, digamos, una tarifa, no hay un arancel obligatorio, ¿verdad? Sino el arancel judicial que, como ya les dije, está muy desfasado y no puede servir como parámetro. No, jamás de los jamases. Entonces, a lo mejor lo que convenga sea su actualización con valores promedios, pero siempre dejando la libertad para poder contratar por encima de ellos, como igualmente se puede hacer por debajo. Otra vez, libertad de contratación. Bien, le pedía a iPhone DXG, así se identifica aquí. Ahí está, iPhone DXG. Yo creo que es Xochitl Gabriela. Ok, Xochitl Gabriela, ahí tiene sus iniciales. Nomás para que me ayude con la lectura del artículo 553. Buenas tardes, Lick. No sé si me escuchan. Sí, le escuchamos perfectamente. Ok, artículo 553, ¿verdad? Prescripción. La pretensión de ejecución prescribe a los 2 años de haber quedado firme la sentencia o resolución del acuerdo y transacción judicial, aprobados y homologados, o del laudo arbitral cuyo cumplimiento se pretenda. Muy bien, gracias, Xochitl. Vaya, este artículo lo que nos está explicando es que no debemos dilatar mucho tiempo desde que se dictó la resolución, desde que se tomó el acuerdo o transacción, o desde que el tribunal arbitral dictó su resolución llamada laudo. No debemos esperar mucho tiempo. Miren, yo les enfatizo, yo les aclaro por experiencia, 2 años se pasan volando, así como lo oye, especialmente cuando usted tiene múltiples ocupaciones, múltiples casos, afortunadamente, digamos, tiene un número considerable de personas que le buscan para que usted les ayude en sus asuntos.
Mire, de repente ya se fueron los 2 años. Y esa pretensión de ejecución prescribe a los 2 años de haber quedado firme la sentencia o resolución, o de haberse tomado el acuerdo, o de haberse hecho por las partes la transacción judicial que fueron aprobados y homologados por el juez, o de haberse dictado por el tribunal arbitral ese laudo. Entonces, si pasan los 2 años, déjenme ver qué es lo que va a pasar. Quiero traer a cuenta aquí en el mismo código, y más adelante lo vamos a... Dice oposición a la ejecución. Artículo 579. Entonces, aquí dice que después de que se ha presentado la solicitud, llamémosle así, de ejecución forzosa, después que se ha presentado y se da el despacho de ejecución, que es la principal, llamémosle así, actuación que dicta el tribunal, así se le llama en el 574, despacho de ejecución. Presentada la solicitud, el juez dictará auto de despacho de ejecución. Entonces ese auto se le notifica al ejecutado y se le da al ejecutado 5 días siguientes al de la notificación del despacho de ejecución, para que, si él quiere, pueda formular por escrito oposición a la ejecución. Los motivos de oposición que puede arguir el ejecutado son contaditos con los dedos de la mano, y uno de ellos es por haber prescrito la pretensión de ejecución, por haber prescrito. Entonces queda, digamos, en la conciencia del ejecutado alegar o no la prescripción. Es decir, es un plazo, según esto, de prescripción y no de caducidad. Quiero recordarles la diferencia que hay entre la prescripción y la caducidad, aclarando, por supuesto, que este plazo es de prescripción y no de caducidad. Miren, la diferencia principalísima entre la prescripción y la caducidad es que la prescripción tiene que ser alegada, o en otras palabras, es renunciable el efecto o la consecuencia que se deriva de ese plazo, es renunciable. Si a mí me beneficia la prescripción, tengo que alegarla, tengo que decirle al juez: señor juez, mire cuándo fue que se quedó firme esa sentencia, y mire la fecha en que están presentando la solicitud. Ya pasaron más de 2 años, así que vengo expresamente a alegar como motivo de oposición la prescripción de la acción de ejecución forzosa. Ya prescribió, y en consecuencia le pido que la declare prescrita y por ende sin lugar. Han de, pues, entender ustedes lo terrible que eso es para el ejecutante, ¿no? Terrible. Que por haber dejado pasar 2 años sin promover, sin presentar esta solicitud, se la declaren prescrita. Miren, yo tengo un caso ahorita en donde se condenó en un proceso ejecutivo, especial ejecutivo, a una persona a pagar una suma de dinero.
pero el condenado, el ejecutado, llamémosle así, ¿no? O sea, el deudor, pues, el deudor, de momento, no tiene un patrimonio en el cual se pueda hacer eficaz o efectiva la ejecución. Miren, por favor, tengan presente que modernamente ya no tenemos una responsabilidad subjetiva. Ya no más. Es decir, la persona del deudor ya no responde con su cuerpo, digámoslo así, pues que se materializaba en la época de la barbarie en prisión o esclavitud, ¿no? Si en aquella época lejana un deudor no pagaba, el acreedor podía meterlo preso, hacerlo esclavo, venderlo como tal. Ni modo, te voy a vender y voy a recuperar mi plata con la venta tuya. O hasta matarlo en tiempos todavía más remotos. O sea, matarlo, descuartizarlo. Esa total satisfacción, hasta eso llegaba. Pero afortunadamente, diría yo, ¿verdad? Afortunadamente, la responsabilidad subjetiva ya no existe, ya pasó. Ya olvídese usted que va a poder encarcelar a su deudor. La Constitución misma lo dice, se prohíbe la prisión por deudas. De tal suerte que ahora la responsabilidad es objetiva. El deudor va a responder con sus bienes, con su patrimonio. Incluso hay ciertos bienes que no se le pueden quitar, no se le pueden embargar, porque son bienes que necesita para poder mantener condiciones de vida más o menos dignas. Usted, por ejemplo, no le puede quitar las herramientas de trabajo a un deudor, su máquina de coser a un sastre, a una costurera. No le puede quitar sus herramientas al carpintero, su serrucho, su, qué sé yo, su martillo. No le puede quitar sus libros al abogado, sus códigos, computadora con la cual trabaja. Es decir, son bienes que él necesita para continuar sobreviviendo, ¿no? No le puede quitar la cama donde duerme el deudor. Es decir, hay bienes, repito, que están excluidos del embargo con justificada razón. Pero obviamente tiene que pagar con aquellos bienes de su patrimonio que sean embargables. Y este caso que les estoy planteando, pues obviamente no tiene. Ahí viene el dilema. ¿Qué hacer? ¿Me quedo con la sentencia esperando a que obtenga bienes? Ajá. ¿Y si pasan los 2 años? Porque un deudor, sabiendo de que el plazo de la prescripción es de apenas 2 años, bien podría esperar esos 2 años, sabiendo que se le condenó a un pago, bien podría esperar esos 2 años, cruzando dedos, y al 2 años y 3 meses después, y viendo que nunca se le pidió la ejecución forzosa, ya podría adquirir bienes, con la expectativa de que no le van a ser embargados por esa deuda, porque ya habría prescrito. Entonces, ante ese dilema, pues la decisión que se tomó fue meter la solicitud de ejecución forzosa. Y en el momento en que hay que designar bienes, pues pedir el auxilio judicial para la localización o búsqueda de bienes. Y al ser una búsqueda infructuosa, porque efectivamente no tiene bienes que se le puedan embargar de momento, pues pedir el archivo provisional de las actuaciones. Es decir, es preferible iniciar la ejecución y, aunque no tenga, digamos, la eficacia esperada, pero que esté allí, esperando, ¿no? Esperando. A esperar sin iniciar la ejecución a que el deudor adquiera bienes, porque si los adquiere 2 años después, ya no va a poder usted, porque él va a llegar bien tranquilo a decir, no, su señoría, mire, ya prescribió la acción que él tenía
para entablar la ejecución forzosa, así que le pido que la declare prescrita y entonces el ejecutante definitivamente que quedaría burlado. Entonces, tomemos pues nota de que 2 añitos, 24 meses, nada más, para poder, digamos, iniciar, para poder presentar esta solicitud, y el momento en que se van a comenzar a computar es cuando ha quedado firme la sentencia o resolución, según el caso, el acuerdo o el laudo. Bien, veamos aquí títulos de ejecución. Vamos a ver si puedo hacer esto un poco más grande. Vaya, títulos de ejecución. Eder, ayúdeme a leer por favor los títulos de ejecución. ¿Solo los títulos del primero o Todo, lo que dice el artículo 554? Todo el artículo 554. Muy bien, dice: para que la ejecución forzosa tenga lugar a fin de garantizar el resultado de un proceso, dar efectividad a la protección jurisdiccional otorgada en el proceso declarativo, se necesita un título que la lleve aparejada. Dice, son títulos de ejecución: número 1, las sentencias judiciales firmes; número 2, los laudos arbitrales firmes; el tercero, los acuerdos y transacciones judiciales aprobados y homologados por el juez o tribunal; como cuarto están las multas procesales; quinto, las planillas de costas judiciales visadas por el juez respectivo contra la parte que la ha causado y también contra la contraria, si se presentaren en unión de la sentencia, están cualesquiera otras resoluciones judiciales que conforme a este código u otras leyes llevan aparejada ejecución. Muy bien, Ever, muchas gracias. Vaya, según este artículo 554, aquí encontramos una lista, a mi juicio, cerrada, taxativa, aunque el ordinal sexto pues se expande un poco el abanico cuando dice cualesquiera otras resoluciones, lo que nos da a entender que si encontramos en otras leyes o en el mismo código alguna resolución judicial que lleve aparejada ejecución, entonces también entrará en este listado, ¿verdad? Pero en principio los títulos de ejecución incluye las sentencias judiciales firmes, otra vez, por regla general, firmes, porque por excepción se puede iniciar o solicitar la ejecución forzosa de una sentencia judicial aunque no esté firme, y estoy hablando de la ejecución provisional. Ahora, los laudos arbitrales, esos sí, en todo caso tendrían que estar firmes. Con relación a un laudo, no vamos a, digamos, considerar la posibilidad de una ejecución provisional, pero sí con respecto a una sentencia, tal como lo veremos más adelante. El laudo tendría que estar firme para proceder a su ejecución, y entendamos por laudo la decisión que toma no un tribunal del orden jurisdiccional, sino un tribunal arbitral. Esto en base a la ley de conciliación, mediación y arbitraje, que incluso en uno de sus artículos, esa ley dice de que los laudos arbitrales se equivalen a las sentencias de los tribunales, o sea, tienen el mismo valor, la misma eficacia. Luego dice los acuerdos y transacciones judiciales aprobados y homologados.
Estas palabras prácticamente son como equivalentes, ¿no? La idea es de que un tribunal tendría que dar su visto bueno, tendría que dar su ok, su aval a un acuerdo o transacción. No se puede ejecutar si antes no ha sido, digamos, homologado por el tribunal correspondiente. Las multas, pues estas son las que se imponen a los sujetos procesales y a veces hasta a terceros cuando, digamos, la ley lo permite. O sea, un juez no puede arbitrariamente imponer multas, sino en aquellos casos en que haya una disposición legal que lo faculte para poderlas imponer. Por vía de ejemplo, cuando se falta a la obligación de colaborar, pues se puede imponer una multa a aquella persona que falló con ese deber. Luego habla de planillas de costas judiciales. Eso tiene que ver precisamente con lo que ya hablábamos de reclamar judicialmente lo que se ha gastado en el proceso y a lo cual muchas veces se condena en la sentencia misma. Es decir, hay casos especiales en donde la misma sentencia dice condénase en costas a la parte perdidosa, por ejemplo, o incluso a veces al que no ha logrado, a pesar de ser demandante, probar su pretensión. Y cuando dice visadas por el juez respectivo, da la idea, es decir, da la idea de una intervención judicial, como quien dice, no se puede presentar para su ejecución mientras el juez de la causa no le haya dado otra vez su visto bueno o su aprobación. A eso se refiere cuando dice visadas, contra la parte que las ha causado o contra la contraria, siempre que se presenta junto con la sentencia ejecutoriada que condena precisamente a esa parte al pago de las mismas. Y cualesquiera otras resoluciones que según este código u otras leyes lleven aparejada ejecución. Ojo, resoluciones judiciales. Es decir, tiene que ser dentro de un proceso judicial que se dicten y que diga expresamente que llevan aparejada ejecución. El autor de los comentarios coloca como posible ejemplo o como posible, digamos, aplicación de este ordinal sexto, precisamente la sentencia que se pueda dictar en un proceso monitorio, que pues aunque también cae en una sentencia judicial, de alguna manera ante la duda de que pueda incorporarse como sentencia judicial, pues igual hay un artículo que expresamente dice de que una sentencia dictada en un proceso monitorio puede ser ejecutada y aplicarle a esa ejecución las reglas dadas en el libro quinto. Entonces, esos serían prácticamente los títulos de ejecución, eso sí, nacionales. Lo que da la pauta para entender, y a continuación se dice que hay también títulos de ejecución extranjeros. Ahora, antes de continuar, es importante destacar la diferencia entre lo que es título de ejecución versus lo que es un título ejecutivo. Fíjense bien que a pesar de que en algunas otras legislaciones no hay diferencia alguna, y no se vayan a confundir cuando lean legislación comparada, porque de repente podrían encontrarse, México creo que es uno de ellos, países en donde no hay diferencia. Incluso entre nosotros mismos, aquí en El Salvador, antes de que entrara en vigencia el Código Procesal Civil y Mercantil, no había diferencia entre títulos ejecutivos y títulos de ejecución. Eran prácticamente lo mismo, pero ya con el Código Procesal Civil y Mercantil se marca de manera radical una diferencia de tal suerte que ya no son la misma cosa. ¿Y por qué hago tanto énfasis en esto? Cuando veamos, y la vamos a ver,
algunas resoluciones judiciales que tienen que ver con títulos de ejecución, vamos a descubrir que algunos abogados han confundido los términos. No se percataron de ese cambio que se operó en la legislación y de la distinta naturaleza que actualmente tienen, que no son lo mismo. Y han intentado, ya sea procesos ejecutivos utilizando títulos de ejecución o diligencias de ejecución forzosa utilizando títulos ejecutivos. Eso es lo peor que a usted le podría pasar, obviamente sobre la base de haber aprendido la diferencia, ¿verdad? Confundirlos a tal grado que llegue ante un tribunal pidiendo la ejecución forzosa, pero presentando un título ejecutivo. O como ya lo dije, pidiendo el inicio de un proceso ejecutivo, presentando un título de ejecución. Entonces, por favor, no se vaya usted a confundir y recuerde, no es lo mismo los títulos de ejecución mencionados en el artículo 554 con los títulos ejecutivos, que para mayor claridad los vamos a ver de una vez. Mencionados en el 457. Repito, no es lo mismo tener en sus manos un título ejecutivo de los que menciona el 457 que tener un título de ejecución, de los que menciona el 554. Así que, dicho eso, les pido pues que tomen nota y que no vayan a olvidar esa diferencia y que no se vayan a confundir, y menos que vayan a intentar un proceso equivocado sobre la base de que el título del que disponen no da para ese proceso sino para otro diferente. Bien, el artículo 555 hace mención de los títulos de ejecución, esta vez extranjeros, y vamos igualmente a pedir apoyo en la lectura, esta vez Clementina, por favor. 555. Títulos de ejecución extranjeros. ¿Se me escucha? Sí, perfectamente. Ok, artículo 555. También son títulos de ejecución las sentencias y otras resoluciones judiciales extranjeras que pongan fin a un proceso y los laudos arbitrales extranjeros reconocidos en El Salvador. Dichos títulos tendrán fuerza ejecutoria en los términos que indiquen los tratados internacionales multilaterales, las normas de cooperación jurídica internacional o los tratados celebrados con el país del que provengan los títulos de ejecución. Una vez reconocido un título de ejecución extranjero, se procederá a darle cumplimiento conforme a las normas de ejecución forzosa contenidas en este código, salvo que los tratados internacionales dispongan otra cosa. Muy bien, muchas gracias, Clementina. Vaya, de este artículo estamos aprendiendo que no solamente existen títulos de ejecución, llamémosle nacionales, sino que también hay títulos de ejecución extranjeros. Entiéndase que son extranjeros aquellas sentencias o resoluciones que provengan de otros países, distintos a El Salvador, por supuesto. Lo que se requiere para que estos títulos puedan ejecutarse es que los tratados internacionales que le dan sustento, que le dan validez, pues dispongan expresamente que pueden ser ejecutados aquí en el país. Pero si ese no fuera el caso, es decir, si el tratado internacional no dispone su ejecución o ejecutabilidad inmediata, entonces habría que reconocerlo.
Por eso se menciona aquí que son títulos de ejecución, las sentencias, resoluciones, laudos reconocidos en El Salvador. Miren, este reconocimiento en El Salvador tiene arraigo constitucional. Hay un término o una locución latina, exequatur, no sé si esa es la pronunciación correcta, exequatur, que permite a la Corte Suprema de Justicia dar ese reconocimiento, es decir, darle validez, llamémoslo así, homologación, aprobación, otra vez, visto bueno, aval, ok, luz verde, banderillazo de salida. Es decir, la Corte tiene que tener conocimiento de que se está o se quiere presentar para su ejecución forzosa un título emitido en el extranjero y que pues el tratado internacional que lo sustenta no dispone su ejecutabilidad inmediata. Y entonces hay que reconocerlo, porque solamente cuando ha sido reconocido se procederá a darle cumplimiento. Sin el famoso exequatur, sin este reconocimiento, usted no podría llegar ante un tribunal y decir, vengo a ejecutar este título que consiste en un laudo arbitral o que consiste en una sentencia judicial o en un auto que le ha puesto fin al proceso emitido en el extranjero, si no tiene el reconocimiento. Entonces, ese reconocimiento, como les repito, es a falta de tratados internacionales. Es decir, cuando no hubiere tratados o normas internacionales aplicables al reconocimiento, dicho reconocimiento se podrá producir si concurren al menos los siguientes requisitos. Y aquí menciona 5 requisitos para que el reconocimiento se pueda dar en sede de la Corte Suprema de Justicia. Y los vamos a leer, dada su importancia. Ayúdeme, Mari Mercedes, por favor, a leer el 556. Vaya. Reconocimiento de títulos extranjeros a falta de tratados internacionales. Cuando no hubiere tratados o normas internacionales aplicables al reconocimiento de un título extranjero como título de ejecución en El Salvador, dicho reconocimiento se podrá producir si concurren al menos los siguientes requisitos. Número 1, que la sentencia con autoridad de cosa juzgada en el estado en que se ha pronunciado emane del tribunal competente según las normas salvadoreñas de jurisdicción internacional. 2, que la parte demandada contra la que se pretende realizar la ejecución hubiese sido legalmente emplazada aunque fuera declarada rebelde, siempre que se le hubiera garantizado la posibilidad de ejercer su defensa y que se le hubiese notificado legalmente la resolución. 3, que la sentencia reúna los elementos necesarios para ser considerada como tal en el lugar donde se dictó, así como las condiciones de autenticidad exigidas por la ley nacional. 4, que la sentencia no afecte los principios constitucionales o de orden público del derecho salvadoreño y que el cumplimiento de la obligación que contenga sea lícito en El Salvador. 5, que no exista en El Salvador un proceso en trámite ni una sentencia ejecutoriada por un tribunal salvadoreño que produzca cosa juzgada. Muy bien, María Mercedes, muchas gracias. Efectivamente, aquí podemos ver nosotros requisitos que son de obligatorio cumplimiento cuando se pretende el reconocimiento de un título extranjero sin haber tratados o normas internacionales aplicables a dicho reconocimiento. Obviamente,
lo primero que tenemos que hacer en presencia de un título extranjero es ver si se fundamenta en un tratado o en un convenio o en una norma internacional de la cual El Salvador sea parte suscribiente, que lo ha firmado y por ende que tiene, digamos, aplicabilidad y eficacia. Si no fuera así, si no hubiera un tratado internacional que regule el reconocimiento de ese título, entonces se puede solicitar el reconocimiento aquí siempre y cuando estén presentes los requisitos ya mencionados. Ahora, ¿para qué nos puede servir esto? Mire, primero, de repente puede llegar ante usted como abogado, como abogada, una persona, obviamente que viene del extranjero, con un título de ejecución en sus manos y le diga, ¿sabe qué? Quiero ver si podemos ejecutar esta resolución. Entonces, ahí usted como abogado es el idóneo para poder saber qué hay que hacer, ¿no? Para poderlo ejecutar, ese título sabiendo de que proviene del extranjero. El primer paso, hay un tratado, hay un convenio, hay una norma internacional que regule esto. Pues si lo hay, pues vayamos a leerlo y busquemos ahí lo relacionado con el reconocimiento. Si no lo hay, entonces tenemos que asegurarnos de cumplir con cada uno de estos requisitos antes de solicitar el reconocimiento, porque es posible que de no cumplirse con alguno de ellos, obviamente no se dé el reconocimiento, es decir, no se le dé luz verde, no se le dé autorización para poder ser ejecutado en El Salvador. Así que, y por otro lado, existe la posibilidad de que nosotros representemos al demandado, es decir, a aquella persona natural o jurídica a quien se quiera ejecutar. Entonces, conocer estos requisitos igual nos puede servir para impugnar, para oponernos, para decir que no estamos de acuerdo con el reconocimiento por esto, esto y esto. Es decir, porque le falta el requisito contenido en el ordinal tercero, por ejemplo, o en el ordinal segundo del artículo 556. Entonces, esto es, digamos, la utilidad que eventualmente nos puede proporcionar el conocimiento de este artículo. Repito, para poder solicitar el reconocimiento o para poder oponernos al reconocimiento solicitado por la parte contraria a aquella que representamos. El artículo 557 fue declarado inconstitucional por la sentencia 117/2012 del 9 de mayo del 2016 y es porque en su texto literal este artículo dice que para el reconocimiento de las sentencias extranjeras será competente la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia. Y esto contradice la Constitución porque según la Constitución de El Salvador, quien tiene competencia es la Corte y no la Sala, ya que son obviamente tribunales diferentes. Déjenme chequear. Aquí está. La Sala de lo Constitucional, artículo 182, ordinal cuarto. Dice que es una competencia que la Constitución confiere a la Corte Suprema de Justicia, la cual por ser jurisdiccional es indelegable, violando con ello el artículo 182, ordinal cuarto de la Constitución. Entonces, por violar el artículo 182, ordinal cuarto, es que se declaró inconstitucional el artículo 557 y debemos entonces entender que el tribunal competente
para el reconocimiento de las sentencias procedentes del extranjero no es la sala de lo civil, sino la corte. La corte, obviamente, en pleno. El artículo 558 nos da un procedimiento. Un procedimiento, me da risa, porque los plazos que contiene son bien cortitos. Según esto, el reconocimiento debería estar listo en cuestión de días, pero en la práctica no es así. Dice que el reconocimiento hay que pedirlo a la corte mediante solicitud escrita. De esa solicitud se da audiencia a la parte contraria y se le emplaza ante la corte para que formule alegaciones sobre los requisitos establecidos para que proceda el reconocimiento y proponer pruebas. Ese emplazamiento es por 10 días. Cuando no se han formulado alegaciones o no se practique prueba, la Corte dictará sentencia haciendo reconocimiento de la resolución y otorgándole plenos efectos en el plazo de 10 días. O denegando dicho reconocimiento con devolución de la ejecutoria a quien hubiere promovido el procedimiento. Si se hubiera propuesto prueba y esta resulta ser útil y pertinente, se ordenará su práctica en audiencia, que deberá celebrarse en un plazo que no pase de 20 días, y concluida la cual se dictará sentencia en los términos del inciso anterior, y contra esas sentencias no procede recurso alguno. Interesante, ¿no? Podemos darnos cuenta de que hay un procedimiento muy expedito. Se presenta la solicitud escrita a la corte, se da audiencia a la parte contraria y se le emplaza por 10 días. Si hay pruebas, se recogen o se producen en audiencia, la que debe celebrarse en un plazo que no pase de 20 días, y concluida o no habiendo audiencia, la corte tiene 10 días para resolver en cualquiera de los dos sentidos, otorgando el reconocimiento o denegándolo. Y esa resolución no admite ningún recurso. Veamos el 559. Vamos a pedirle a Jacqueline Umaña, ayúdeme por favor a leer el 559. Ahorita, Lick. Ok, gracias. No se dará curso a ninguna solicitud de ejecución forzosa respecto de las sentencias de mera declaración o de las sentencias constitutivas, sin perjuicio de que se inscriban o anoten en registros públicos cuando por su contenido lo requieran, sin necesidad de abrir la ejecución forzosa. No obstante lo anterior, cuando estas sentencias contuvieran pronunciamientos de condena, podrá solicitarle la ejecución forzosa de los mismos. Muy bien, gracias Jacqueline. Según este artículo 559, necesitamos recordar una clasificación que se hace en la teoría procesal de las sentencias en cuanto a su contenido intrínseco, de tal suerte que hay sentencias de mera declaración, hay sentencias constitutivas y hay sentencias de condena. Entonces, prácticamente y por lógica, para que se pueda promover la ejecución forzosa, tiene que haber condena. Condena a algo, a una prestación, la cual, como ya he dicho en incontables ocasiones, puede ser dar, y dentro de dar podría ser una suma de dinero, que es lo usual, o podría ser una cosa diferente del dinero, ya sea genérica o una especie. Puede ser un bien mueble o un bien inmueble. Es decir, dar, hacer transferencia del dominio, hacer tradición. Pero también una condena puede consistir en hacer. Y ese hacer puede ser un hecho personalísimo
que solo podría ser ejecutado por la persona del deudor única y exclusivamente, o podría ser un hecho, llamémosle, no personalísimo, en el sentido de que lo podría ejecutar cualquier persona, eso sí, a costa del deudor. E incluso una condena también podría ser de no hacer, entendiendo por no hacer una abstención de algo que de no ser por esa condena sería lícito hacer. O sea, no se puede condenar a alguien a no hacer lo que la ley ya prohíbe, eso es absurdo. Se le puede condenar a no hacer lo que es lícito, pero no lo puede hacer por cuanto se le ha impuesto el no hacerlo. Es una prohibición. Entonces, si no hay pronunciamiento de condena, si la sentencia es meramente declarativa o constitutiva, entonces es absurdo, es imposible, digámoslo así, imposible ejecutarla, porque la satisfacción, llamémoslo así, la tutela judicial efectiva, la da la sentencia misma. Ahora, que hay que inscribirla, que hay que registrarla, ok, hagámoslo, pero eso no necesita abrirse la ejecución forzosa para poder inscribir una sentencia que es constitutiva o meramente declarativa. El artículo también abre la pauta o la posibilidad de que una sentencia no pierda su carácter de ser constitutiva o meramente declarativa, pero que aún así contiene pronunciamiento de condena. En ese caso, los pronunciamientos de condena serían los ejecutables, no la sentencia toda, sino únicamente los pronunciamientos de condena que estén dentro de una sentencia de esta naturaleza. Y vamos a concluir pidiéndole a Luisa Medina que me ayude con el artículo 560, por favor. Está bien, Lick. Gracias. Límites de la actividad de ejecución. El título de ejecución determina los límites de la actividad para darle cumplimiento y por consiguiente son nulas las actuaciones de ejecución forzosa que se extienden a cuestiones sustanciales que no hubieran sido decididas en el proceso correspondiente o que contradigan el contenido del título. Dicha nulidad se podrá alegar en el recurso de revocatoria y de apelación que se interpusieren contra la actividad ejecutiva específica. Muy bien. Este artículo no deja de ser un poquito raro en su redacción. Vamos a tratar de dar una pequeña explicación. Básicamente tiene que ver con aquello que ya les expliqué de que el título contiene un pronunciamiento de condena y este tiene que ejecutarse en naturaleza. Es decir, no podría variarse, no podría alterarse, no podría cambiarse, sustituirse, reemplazarse, modificarse, extenderse, restringirse. No, es decir, el título mismo determina hasta dónde va a llegar la ejecución, de tal suerte que aquellas actuaciones, aquellas órdenes, aquellas actividades de ejecución que se extiendan a cuestiones que no fueron tomadas en cuenta, que no fueron decididas, que están fuera de lo que se decidió en el proceso, llamémosle principal, o que lo contradigan, entonces son nulas, no tienen valor. Esas diligencias o actividades de ejecución que se oponen, que contradicen, que alteran, que modifican el contenido mismo de la resolución que se está ejecutando. Y esa nulidad se puede alegar al recurrir. Usted puede interponer recurso de revocatoria y alegar la nulidad, o incluso puede interponer recurso de apelación contra la actividad ejecutiva específica. Fíjense que a mí me pasó una vez, pero no me fue muy bien porque era un proceso ejecutivo el que dio lugar a la ejecución forzosa. Y lo que pasó allí fue que, digamos que se señaló la venta en pública subasta de un bien inmueble que había sido hipotecado y no llegó ningún postor, no llegó nadie a querer comprar,
Y entonces yo pedí en nombre del acreedor que se le adjudicara en pago. La adjudicación en pago es la decisión por la cual se le entrega previo valúo y por su valor al acreedor. Entonces, en eso llega un abogado representando al ejecutado y pide una audiencia. Una audiencia en la cual pretendía llevar a un interesado en comprar. Pero yo decía, pero ¿y por qué hasta ahora? Si él ha tenido conocimiento, ¿por qué hasta ahora? Ya pasó la subasta, ya se ordenó la adjudicación en pago y ahora quieren revertir todo eso. No, dije yo, aquí en realidad veo yo que se está extralimitando, que se está modificando, que se está alterando, que se está inventando. Y entonces presenté un recurso de apelación previa revocatoria. Primero la revocatoria, pero cuando me declararon sin lugar, pues la apelación, pero la Cámara dijo que no era apelable. Yo obviamente no estuve de acuerdo, ni lo estoy todavía, pero no hay nada que yo pueda hacer para evitar ese criterio, y la Cámara, a pesar de lo que dice este artículo y de apelación que se interpusieren contra la actividad ejecutiva específica, aquí lo que me está diciendo es, si el juez ordena una actividad ejecutiva específica que contradice el contenido del título, entonces tú puedes poner una apelación. Eso es lo que me está diciendo el artículo. Aquí me está diciendo que esa decisión es apelable. Aquí me lo está diciendo. Pero no todos lo leen de la misma manera. Obviamente la Cámara no lo leyó de esa manera. Bien, jóvenes, aún vamos a pasar la famosa y nunca faltante asistencia para dejar constancia de que ustedes han estado aquí y ya conocen el procedimiento. Les ruego que al escuchar su apellido ustedes me mencionen su nombre propio. Ok, vamos a ver si lo podemos acercar un poquito más. Alvarado Prudencio, Araujo Flores, Chávez Rojas. Permítanme que me faltó algo. Me faltó dejar de grabar.